El Estado de Derecho tiene muchas aristas. El día de hoy tocaremos cada una de ellas. ¿Se respeta el Estado de Derecho en Venezuela? Dos especialistas del más alto nivel tendrán la responsabilidad de debatir y dar respuestas en el único programa de debates del país, Podium. Un gran saludo, estimados televidentes de Globovisión, y bienvenidos al único programa de debates del país, Podium, el día de hoy con un tema muy importante para nuestros días, el Estado de Derecho y el respeto al mismo en Venezuela. Tocaremos temas como los derechos humanos, el respeto a la libertad de prensa y algunos otros derechos que deberían estar garantizados. Evaluaremos con nuestros invitados si realmente existe o no la posibilidad de respeto al Estado de Derecho en el país. Hoy contamos con dos especialistas, ambos abogados versados en el tema constitucional. A mi lado izquierdo tenemos a Julio César Latán. Él es abogado de la Universidad Central de Venezuela, presidente del Frente Nacional de Abogados Bolivarianos y participa de forma muy cercana con la Asamblea Nacional Constituyente en ciertas asesorías en el tema constitucional. Y a mi lado derecho tenemos a César Pérez Guevara. Él es abogado especialista en Derecho Constitucional, profesor universitario, asesor jurídico e investigador histórico. Es importante el día de hoy tener este programa, sobre todo en el marco de un llamado a elecciones anticipadas para el Parlamento venezolano, en un acto público del presidente Nicolás Maduro, además por las grandes denuncias que se han hecho a nivel internacional por violación de derechos humanos en Venezuela. La discusión sobre el tema de Venezuela no ha cesado dentro del Consejo de Derechos Humanos y hoy que vuelve a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos sigue siendo un tema del cual hablar en los organismos internacionales. Más allá de esto, se ha hablado del recrudecimiento de las represiones en las protestas venezolanas, además de lo que llama la oposición venezolana presos políticos y lo que llama el oficialismo presos por alterar el orden público. En esta oportunidad debo explicarles cuál es el mecanismo de nuestro programa. Tienen 1 minuto y medio para responder cada una de las respuestas. Cuando les resten 10 segundos se los haré saber y cuando el tiempo termine tendrán que pasar la palabra a la persona que tienen en el podium del frente. Por favor les pido que defiendan cada una de sus posiciones, que crean con convicción en lo que están diciendo cada uno de ustedes, pero siempre en el marco del respeto. Vamos a comenzar con Julio César Latán. La primera pregunta tiene que ver con el Estado de Derecho. ¿Realmente se respeta el Estado de Derecho en Venezuela? ¿Los órganos jurídicos garantizan el Estado de Derecho en el país? Tiene 1 minuto y medio para responder. Ciertamente en Venezuela como nunca se ha estatuido un concepto de Estado constitucional. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela señala en su artículo 2 que se constituye un Estado democrático, social, de derecho y justicia. Eso caracteriza una visión distinta a lo que se concibe como el Estado liberal burgués positivo. En Venezuela tenemos un Estado social y de justicia. Eso tiene unas connotaciones distintas, sus valoraciones, sus interpretaciones, sus instituciones. Por supuesto se respeta por las instituciones y los órganos del poder público el Estado de derecho social y de justicia. Ahora bien, hay unos órganos públicos, en este caso escogido en el 2015, que hay respetado a través de ciertos mecanismos que han tratado de implementar la salida del presidente de la República, el desconocimiento del presidente Nicolás Maduro y que se ha acrecentado con actos de golpe de Estado. Por supuesto, esa Asamblea Nacional no respeta el Estado constitucional. Muchísimas gracias a Julio César Latán. En este primer bloque y la primera pregunta, como en los organismos internacionales, sirve para vislumbrar cuál es la posición oficial de cada uno de nuestros invitados el día de hoy. La misma pregunta para el abogado César Pérez Guevara. ¿Los órganos jurídicos garantizan el Estado de Derecho en Venezuela? En lo absoluto, para nada. En Venezuela actualmente no hay Estado de Derecho. Precisamente, dada la respuesta de mi colega Julio, pues yo quiero hacer algunos señalamientos al respecto. Primero, la Constitución del año 1999 en Venezuela, tal cual como lo ha señalado él, pues establece lo que ha sido el avance del Estado liberal precisamente. Y hemos llegado al sistema de la socialdemocracia, en el cual precisamente tenemos todas las garantías a los derechos y garantías individuales, pero también existe un gran respeto a los derechos sociales. Y así es como debe entenderse el dispositivo constitucional. Hay que recordar que nuestra Carta Magna del año 1999 señala que está rigiéndose según la doctrina política del
del libertador Simón Bolívar. Por esta razón, como yo sé cómo son las cosas, pues me he traído precisamente para acá, a fin de citar en algún momento lo que decía Bolívar al respecto en el discurso de Angostura, que fue su gran obra constitucional. Ahora bien, Julio también decía que la Asamblea Nacional se ha encargado de algún modo de intentar atacar el orden establecido. Nada más alejado de la verdad. Resulta que el único organismo legítimo del poder público que actualmente se encuentra en Venezuela, pues es la Asamblea Nacional electa en el año 2015. En toda república democrática el Parlamento es la voz del pueblo y eso es la Asamblea Nacional. Bien, para pasar a continuar con el curso del debate, tenemos que hacer una pregunta enmarcada en los organismos internacionales, porque resulta que la Organización de Naciones Unidas ha expresado su preocupación por el uso excesivo de la fuerza en las distintas protestas antigubernamentales. Y esto, por supuesto, acarrea una evaluación directa de los derechos humanos en el país, que son parte de una garantía del Estado de Derecho. ¿Se violan los derechos humanos en Venezuela o se respetan los derechos humanos en Venezuela? De acuerdo a criterio no solamente de venezolanos, sino de doctrinarios y de distintos autores internacionales, la Constitución venezolana, la bolivariana, es y ha sido una de las mayores garantistas en la protección de los derechos humanos. De hecho, su parte dogmática desarrolla todos los tipos y grados de derechos humanos desarrollados en la visión política, económica, cultural, incluso en derechos naturales del ambiente. Ahora bien, existe en Venezuela una materialidad de los derechos humanos. No son derechos programáticos, aquí son derechos que se hacen efectivos y en efecto los órganos jurisdiccionales y la interpretación constitucional por parte del poder público deben estar orientados de acuerdo a la misma Constitución, donde se señala que los derechos humanos son preeminentes y por supuesto de aplicación preeminente significa que se le garantiza a cada uno de los ciudadanos y ciudadanas de Venezuela. Ahora, los venezolanos y las venezolanas tenemos el deber de defender la patria, defender la Constitución, y el deber significa también acatar la Constitución y cumplir las leyes y los actos de los órganos públicos. 10 segundos. Quiero señalar muy concretamente la soberanía, la independencia, la integridad territorial y la autodeterminación son derechos irrenunciables tanto de la nación. Muchísimas gracias al abogado Julio César Latán, su tiempo ha expirado. Pasamos con la misma pregunta al abogado César Pérez Guevara. ¿Existen violaciones a derechos humanos en Venezuela? Por supuesto que sí. No es una sorpresa para nadie, nadie puede darse por enterado apenas ahora que desde hace bastantes años ya en Venezuela existe una cantidad de presos políticos importantes. Quiero hacer el señalamiento porque fue un gran amigo mío. Gustavo Ramallo, un muchacho que fue de hecho lastimado por los organismos de régimen durante las protestas que comenzaron a partir del año 2014, se vio afectado en su sistema respiratorio al caer en el río Guaire y ha fallecido hace cuestión de 2 días. Gustavo era mi amigo, era un buen muchacho y no pudo estar bajo las nubes de Calder en la Universidad Central de Venezuela, donde estudió arquitectura. Él, al igual que muchos venezolanos, han visto sus vidas mermadas, destruidas por todo lo que ha sido el aparato coercitivo del régimen. No lo digo yo, lo dice la ONU, lo dice la OEA, cualquier organización no gubernamental que se encargue de estar revisando los derechos humanos se da cuenta en efecto cómo en Venezuela son vulnerados día tras día. No podemos, queridos amigos, hacernos los ojos ciegos ante esta terrible y nefasta realidad que vive nuestro país en la actualidad. Muchísimas gracias al abogado César Pérez Guevara. Precisamente sobre estas detenciones en protestas y lo que ocurre en las distintas protestas antigubernamentales. Vamos a hablar en la próxima parte acá en Podium. Es importante que participen a través de las redes sociales, @PodiumPisoGB y con la etiqueta PodiumGB. Para nosotros es importantísimo conocer cuáles son sus dudas, sugerencias y comentarios. ¿Manejan redes sociales? Sí, tal cual. Mi cuenta en Twitter es @CPérezGuevara, en Instagram @CésarPérezGuevara. Del mismo modo también tenemos la página web cesarperezguevara.com. No manejo redes sociales. Perfecto. Sin embargo, a través de las redes sociales de Podium la debemos saber cuáles son las dudas, sugerencias y comentarios de nuestros televidentes. Vamos a un corte y ya venimos con más de Podium.